Entonces, le pido de favor que me acompañe a capítulo 6 de Efesios. Efesios capítulo 6. Y vamos a buscar el versículo que dice, recuerde que Efesios habla o tiene que ver con la armadura del Señor. Y dice así, el versículo 10, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza o en la potencia de su fortaleza. Dice, en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. En fin, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, a esto hemos llegado, dice, a que debemos ser fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza o en la potencia de su fortaleza. Y hoy más que nunca, en estos tiempos y en los tiempos por venir, es cuando debemos estar firmes, seguros y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quisiera poner un ejemplo, no sé si a usted le haya pasado y si realmente sea algo que en todo sucede, pero humanamente hablando, tengo la impresión de que cuando una persona se enoja, por cualquier motivo que sea, cuando una persona se enoja, además de que a veces pierde los estribos y puede hacer cosas locas, pero muchas veces cuando las personas están enojadas, toman valentía. Por decir, hay quien se enoja y a veces se enoja con una persona y nunca ha dicho lo que siente o nunca ha dicho cómo ha sido agredido por la otra persona verbalmente, etcétera, etcétera. Pero cuando entra ese enojo humano en su carne, es capaz de hablar y de decir las verdades, de decir lo que le acontece y de decirle a la otra persona con la cual está enojado sus verdades. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero esto suele suceder y a veces cuando en la carne, cuando en lo natural uno no está enojado, pero está como que abrumado o está sometido o está cabizbajo o con una autoestima bajo o está como si dijéramos preso. Pero cuando viene esa adrenalina, cuando viene ese entusiasmo humano, llámese por el enojo o llámese por cualquier otra circunstancia, esa persona se envalentona, toma fuerza y empieza no solamente a veces a decir las cosas, pero a veces también a hacer cosas que antes no hacía. Más allá de las locuras, porque cuando uno le da rienda suelta a los sentidos, aún en la ira, uno puede cometer locuras y el hombre está más que visto que cuando hay enojo y cuando hay exceso, cuando el hombre no está en paz, comete toda una serie de locuras y de barbaridades. Pero quisiera ponerlo en perspectiva, porque hoy por hoy, lo que tú y yo debemos hacer, pero en la palabra, en el Señor, es enojarnos. Es enojarnos de tal manera que podamos hablar la verdad, que podamos hablarle la verdad al mal, que podamos hablar la verdad de lo que somos en Cristo, que podamos hacer cosas que en la debilidad y en la cobardía no hacemos. No sé si recuerdas lo que la palabra dice déjame decirte, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, por lo cual, le dice Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Está hablando
del poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Y él mismo Pablo decía, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. No te acobardes, no te avergüences, sino hay poder, hay amor y hay dominio propio. Así es que sé testigo, participa conmigo según el poder de Dios que está en ti. Y el poder de Dios está en ti también. Tú que me estás escuchando, si eres un creyente nacido de nuevo y tienes el bautismo del Espíritu, el poder de Dios está en ti. Es tan importante que hoy más que nunca tomemos la valentía y no descansemos. Mira, ahí mismo en Efesios, donde estábamos hace rato, en el capítulo 6, dice el versículo 18, capítulo 6 de Efesios, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y suplicación por todos los santos, y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo a fin de hacer conocer el misterio del evangelio. En otra parte de aquí mismo, de este mismo capítulo, dice el versículo 11, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y déjame decirte que las acechanzas del diablo tienen que ver solamente con engaños, con mentiras, con malversación, con falsas noticias, con realidades humanas que no son realidades espirituales, con reportes humanos que no son los reportes que habla Cristo a nosotros en su palabra, que no son, con voces humanas, voces de pánico, que no es la voz del Espíritu que te empodera. Así es que dice la Escritura, 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Por ello, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estad firmes. Así es que cuando uno está firme, el Señor Jesucristo dice, cuando uno permanece en mi palabra y la pone en acción, es decir, no solo la conoce, la cree, la entiende correctamente y persevera en ella, se mantiene en ella, medita en ella, la confiesa y camina en ella, en la palabra del Señor. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra y la fe es motivada por el amor. La fe obra por el amor. Así es que cuando nosotros permanecemos en la palabra, el Señor Jesucristo dice, es semejante, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca y vino cualquier situación difícil, vientos, lluvias, torrentes, fuertes vientos, fuertes lluvias y quisieron tumbar la casa, pero la casa permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. El mismo Señor Jesucristo, su palabra es nuestra roca. Y aún la tierra tiembla, pero en Cristo Jesús podemos estar seguros. Así es que es tan importante que usted y yo podamos estar firmes, pero que usted tome valor, no se duerma, no le dé oportunidad al diablo. Mire, vamos a ir rápidamente a Efesios 4. Ya lo hemos leído algunas veces, pero me gustaría repetirlo. Versículo 26. Efesios 4, 2 capítulos atrás, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Usted no debe de ceder por ningún momento, darle lugar al diablo, porque si usted se duerme, el diablo avanza. Si usted se duerme en esta lucha que tenemos, el diablo avanza. Si usted empieza a distraerse un poco y a entrar en la paz humana, a diferencia de la paz de Dios, que es muy diferente,
La paz humana viene cuando no hay agresión, cuando no hay adversidad. Pero la paz de Dios está aún en medio de la adversidad. Entonces, es importante que no se confunda, porque cuando aparentemente no hay adversidad, usted entra en una paz humana y usted se puede confiar y después el diablo le puede agarrar desprevenido con engaños y con mentiras. Así es que no se acostumbre a disfrutar paz humana. Acostúmbrese a disfrutar la paz de Dios, porque aún en medio de la tormenta y de las adversidades, Dios permite que podamos estar en control. Usted tiene al Espíritu Santo en su interior, según nos lo enseña Efesios 4:24, según nos lo enseña 1 Corintios 6:17, Gálatas 4:6, Romanos 8:15, y el Espíritu Santo le tiene a usted, según nos enseña los Hechos 2, capítulo 2, versículo 8, cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros. Entonces, permita disfrutar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz, pero necesitamos mantenernos velando, guardando lo que el Señor Jesús nos mandó a guardar. Recuerde, Jesús nos dijo, id y enseñad y guardad las cosas que yo os he mandado. Toda autoridad me ha sido dada y estas señales seguirán a los que creen, dice la Escritura. Pero en el poder de Dios, dice, hablaremos nuevas lenguas, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Podrás poner tus pies sobre el león, sobre la cobra. Pisarás al cachorro de león y al dragón. Y ningún mal te sobrevendrá. Así es que tenemos que caminar en el poder de Dios. Pero aquí dice la Escritura, no le des lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Y muchos acomodan o utilizan este versículo para los problemas entre los matrimonios, los problemas entre los padres y los hijos, los problemas entre las personas, diciendo que te puedes enojar, pero que no se pase el día hasta y antes de que te pongas en acuerdo. Pero no es cierto. La palabra no está diciendo eso. Nadie puede airarse sin pecar. Nadie puede airarse contra otra persona, porque una vez que te aireas y te enojas contra otra persona, es pecado. Así es que la palabra no está diciendo esto. No es posible que el Señor te diga, enójate un poquito, pero no tanto para que no le des lugar al diablo. No, si te enojas, aunque sea un poquito, le estás dando lugar al diablo. Entonces, hemos dicho ya y hemos enseñado ya que la palabra no enseña que nos enojemos contra las personas, porque tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque como Dios nos amó primero, nosotros podemos amar a Dios y a nuestros hermanos. Ese es el llamamiento del Señor, esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra es muy clara y nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, enójate contra el mal. Enójate contra el mal. Enójate contra el mal y no cedas en tu enojo de tal manera que peques. Enójate contra el mal y no cedas en tu enojo de tal manera que peques. Mira lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 8, versículo 13, y así hay muchas escrituras. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. El temor del Señor es aborrecer el mal. No vas a aborrecer a las personas, no te vas a enojar con las personas, pero vas a aborrecer el mal, vas a aborrecer el pecado, vas a aborrecer la enfermedad, vas a aborrecer la pobreza y la escasez, vas a aborrecer al diablo y vas a resistirlo en el nombre de Jesús. Es tan importante que nosotros podamos entender esto, porque Dios nos ha llamado a resistir el mal, a aborrecer el mal. Dice la Escritura en Santiago 4:7, someteos pues a Dios en su poder, en la palabra, en su amor, en su espíritu,
confiando plenamente en Él, y entonces puedes resistir al diablo y el diablo huirá de ti. A eso nos ha llamado el Señor. Así es que la escritura en Efesios es muy clara. Dice, no le deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice el versículo 28, sino que todo lo que digas sea bueno para la edificación de los que te escuchan, a fin de que la gracia sea dada a los que oyen. Tú y yo fuimos llamados a que los que escuchan reciban gracia. Por eso es tan importante hablar de la abundancia de su gracia, de Jesús, y del regalo gratuito de la justicia de Jesús, una y otra vez. Porque si este mundo abunda con malas noticias, con tinieblas, con pecado, con calamidad, con falsas esperanzas, con amor al dinero, con amor a las cosas materiales, ¿cuánto más nosotros? Todo creyente nacido de nuevo tiene que levantar la voz y tiene que hablar. Y la intención de declarar es sin avergonzarnos del evangelio, pero declarar que en Cristo Jesús está la salvación de nuestras almas y el perdón de todos nuestros pecados, y que Él es más real que lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que nuestros oídos pueden oír, aún que el aire mismo que respiramos, aún que en las mañanas sale el sol. Dios en Cristo Jesús es más real que todo esto, porque el Señor permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, y el Señor permanece por siempre, porque Él es eterno. Y tú y yo somos eternos. De hecho, todo hombre nacido de mujer es eterno. Pero hay quienes tenemos una eternidad de vida con Cristo, y hay quienes tendrán una eternidad de muerte en el infierno. La palabra lo describe, la palabra lo dice, y nosotros tenemos que creerlo para ser salvos y no cometer el error de rechazar a Jesús y el pago que Él hizo por nuestros pecados, porque fue una obra extraordinaria, dolorosa hasta la muerte y muerte de cruz, pero Él tenía un propósito y vio el gozo puesto delante de Él y sufrió el menosprecio, el vituperio y la cruz. Pero murió y resucitó al tercer día, sin relación con el pecado, para justificarnos completamente y garantizarnos la vida eterna. Y no solo eso, envió su Espíritu Santo para sellarnos. Lo dice la Escritura en el capítulo 2 de Efesios. Así es que es tan importante que tú y yo aborrezcamos al mal. Isaías 54, versículo 17, Isaías 54, versículo 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, dice el Señor. Así es que es importante que cualquier cosa que se diga, tú no la abraces para ti ni para tu familia. Condénala, resístela y recházala. Y si alguien, por esa libertad que tiene contigo, te dice, a ti también te va a pasar, tú no sonrías. Tú no aceptes lo que te digan. No quieras ser educado. No quieras ser polite, como dicen por ahí. Si alguien habla en contra de ti, si alguien te dice, a ti también te va a pasar, inmediatamente no lo creas. Inmediatamente resístelo. No estoy hablando que ofendas a los demás, pero de inmediato resístelo, recházalo. No dejes de resistirlo, porque si tú inmediatamente no detienes el dardo, cualquier dardo, mentira del enemigo, con el escudo de la fe, entonces ese dardo te va a tocar y ese dardo te puede dañar. Y el día de mañana va a causar incredulidad y vas a recordar. Pero no se trata de que entres en condenación o en culpa. Se trata de que actúes. Si tú ya lo hiciste alguna vez, no te preocupes. Resiste. Recuerda que es por fe. Nuestras declaraciones y nuestras palabras no son mágicas. La palabra que declaramos tiene poder. La creemos, y si creemos
y hablamos y creemos lo que decimos, sabemos que tendremos las cosas que hemos pedido. Sabemos que si hablamos a la montaña sin dudar, sabemos qué sucederá cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, en la fe del Hijo del Hombre, en la fe de Jesús. Así es que es importante que tú entiendas que ningún arma forjada contra ti prosperará. Es una verdad que tienes que tener presente, grabada en tu mente y en tu corazón, vivirla. Y también debes de condenar toda mentira y todo engaño, toda condena que se levante en contra tuya, porque Cristo Jesús murió por ti. Él mismo llevó tu condenación, tu culpa y tu pecado. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. Dios mismo fue el que nos justificó por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Así es que levanta tu estandarte y resiste toda mentira y todo engaño del enemigo. Aunque sea alguien muy cercano a ti, resístelo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo tenía intención de ofender a Pedro? De ninguna manera. Dice la Escritura que Jesús no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Pero él resistió a Pedro porque estaba siendo inspirado por Satanás. Así usted resista toda condenación, toda mentira, todo engaño, toda incredulidad. Aborrezca cualquier intención del espíritu del anticristo, que es la mentira, el engaño, todo lo que va en contra de la palabra del Señor. Aborrézcalo y resístalo en el nombre de Jesús. Este es el mejor reporte que nosotros tenemos. ¿Usted quiere estar enterado de las noticias, de las nuevas noticias? El evangelio son nuevas noticias. Este es el reporte correcto, no el reporte que está abundando en gran manera en este mundo. No se envuelva ni se deje moldear con presión por este mundo. Antes bien, libérese, permita que la palabra del Señor renueve su mente para que usted sea transformado a la misma imagen de Jesucristo, porque como Jesús es, así somos nosotros en nuestro espíritu. Y por último, quisiera terminar con esta pequeña historia que usted la ha escuchado muchas veces, pero es el tipo de actitud que usted y yo debemos de tener día con día, pero es la manera en la que Dios nos llamó a vivir ante la adversidad, pero es la manera en la que Dios nos ha capacitado, habilitado. Recuerde que todo lo que hemos recibido por gracia, por la gracia de Dios, lo tenemos en Cristo Jesús, pero nosotros no tenemos ningún mérito. Sin embargo, Cristo Jesús nos calificó, nos adecuó, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino. Así es que a través de conocer todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros y todo lo que nos ha sido concedido por gracia, por eso tenemos su palabra y por eso tenemos el Espíritu de Dios en nuestro interior y la unción y el poder sobre nosotros, entonces nosotros podemos apropiarnos por la fe de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el primer libro de Samuel capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel, Saúl era el rey de Israel, y los hombres de Israel, los guerreros de Israel, se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Es decir, el ejército de los filisteos en un monte, el ejército de Israel en el otro monte y en medio un valle. Entonces del campamento de los filisteos salía un paladín, un guerrero, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos y un palmo, es decir, era un hombre gigante. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce, y sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis.
Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y Saúl y todo Israel oyó las palabras del filisteo y se turbaron y tuvieron gran miedo. No sé si usted se acuerda, a los discípulos cuando crucificaron a Jesús, huyeron, se escondieron, estaban todos reunidos, y cuando Jesús resucitó y se apareció entre ellos y les dijo: paz a vosotros, ellos habían estado llenos de miedo por causa de los judíos, por causa de posiblemente también ser aprendidos y llevados a la muerte. Pero Jesús se aparece entre ellos y les dice paz. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos 50 días después del día de la Pascua, el día del Pentecostés, vino una fortaleza, una firmeza, un poder, un empoderamiento, una seguridad, libres de temor. Empezaron a predicar y grandes señales y prodigios y milagros sucedieron. Bueno, esto estaba a punto de suceder aquí mismo, en la tierra de los israelitas y de los filisteos, en este evento tan extraordinario. Saúl y el ejército de Israel estaban turbados, temerosos, y David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el ejército, y David era el menor. Entonces, dice la escritura que en el 15 David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. ¿Qué le suena? ¿Cuarentena? ¿Qué le suena? ¿Contingencia? ¿Qué le suena? ¿Lockdown? ¿Qué le suena? Venían pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo 40 días, amedrentando al rey y al ejército de Israel. Y los 40 días ellos se turbaron. Ellos estaban totalmente poseídos por el pánico, amedrentados totalmente. Y este hombre continuamente salió. No sé si usted se fija que empezamos a hablar, a leer estos versículos, y empezó a declarar toda una serie de detalles acerca de este gran hombre, de este paladín, de este guerrero de los filisteos. Pues cuántas cosas se han dicho tanto acerca de la situación que estamos viviendo, toda una serie de detalles, muchas mentiras, muchas verdades humanas, pero toda una serie de detalles. Entonces, el padre de David le dijo: toma ahora esto y llévalo a tus hermanos. Y dice la escritura que se levantó David en el 20, y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Es decir, ellos salían en orden de batalla, daban grito de combate, se envalentonaban humanamente. Pero cuando salía el paladín, humanamente más grande y más poderoso que ellos se amedrentaban. Así es que Dios no nos ha llamado a envalentonarnos humanamente, pero Él nos ha dado poder, un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó a sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba, salió el paladín y se puso en medio de los 2 campamentos. Y habló las mismas palabras, y David escuchó. Y todos los varones de Israel en aquel momento querían huir de su presencia, de la presencia de Goliat, y tenían gran temor. Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Si usted es un creyente nacido de nuevo, no empiece a declarar lo que las noticias están diciendo. No empiece a decir: ¿y supiste a quién le fue mal? ¿Y supiste qué le pasó a aquel otro? Antes bien, usted ha sido llamado a ser un canal de bendición. Bendiga, no maldiga. No pase las malas noticias. Transfiera, sea comunicativo de las buenas noticias que tenemos en Cristo Jesús. Por favor.
Es nuestro llamado. Entonces David les dijo a los que estaban con él: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué es esta situación que se está viviendo hoy día en cualquier área? En el área de las finanzas, en el área de la salud, en el área de la seguridad. ¿Qué son estas cosas? Que son como cosas incircuncisas, que no tienen mérito ni valor, para que provoquen el poder de Dios, para que provoquen a los hijos de Dios. El diablo sabe que tú eres un hijo del Dios Todopoderoso. El diablo sabe que tú tienes el bautismo del Espíritu Santo. Si eres un creyente nacido de nuevo y has recibido el bautismo del Espíritu Santo. El diablo sabe que tú eres hijo y quiere engañarte. El diablo sabe que tú has sido totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido. Y el diablo sabe que eres más que vencedor en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tú lo sabes? La pregunta es, ¿tú estás permaneciendo en esta premisa, en esta palabra, en esta promesa que el Señor Jesús conquistó por ti? ¿Estás permaneciendo en el nombre de Jesús? Bueno, pues es tiempo que lo hagamos en el nombre de Jesús. Así es que el pueblo le dijo las mismas palabras. Dice, aquel que venciere, dice el versículo... Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Y vamos a leer acá el versículo cuando David dijo que apartándose Eli hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. David respondió, ¿qué ha hecho yo ahora? El 28, y oyéndolo hablar su hermano, el hermano de David, se encendió en ira contra David. En lugar de encenderse en ira contra el filisteo, porque él era un guerrero, se encendió en vida contra su hermano, porque su hermano tenía el celo genuino de Dios. No permita que nadie se enoje contra usted cuando usted comparte el evangelio, cuando usted está tan seguro. No se avergüence, no se constipe, no se doblegue, no se amedrente, porque aún gente que está tan cerca de usted le reclama por causa de su fe. Al contrario, usted no se convierta a ellos, conviértalos a usted en el nombre de Jesús. Y vamos a adelantarnos. Y dijo David al rey Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras de él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Así es que David dijo, el Señor ha entregado a este en mi mano. Y intentaron vestir a Saúl con elementos, con herramientas de guerrero, pero David no estaba acostumbrado a llevar estas herramientas. Así es que David no fue más que como él estaba vestido. Y dice la escritura en el 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco. No importa. Eso es lo que va a querer hacer el enemigo, que usted se sienta en poco, que los demás lo tengan en poco. Las cosas las pueden hablar tan grandes para que usted se sienta pequeño. Pero usted lo que tiene que entender es que el poderoso gigante está a favor suyo. Romanos 8 dice, si Dios está contra nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que formó todo lo que existe. El Dios que hizo enviar el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones. El mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos mora ya en nosotros. Así es que dice la escritura que David le dijo al filisteo, ven a mí. El filisteo le dijo en el 43, que soy perro para que vengas a mí con palos.
Usted no haga caso de las mentiras y de los engaños. ¿Acaso usted va a creer cuando le digan, ¿qué soy yo? Tal cosa para que vengas a mí con declaraciones o con fe, para que vengas a mí con la Biblia, con la palabra. Usted no haga caso. Usted sosténgase y manténganse con lo que usted tiene. Como dijo el apóstol Pedro al cojo que estaba en la puerta de la iglesia, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Usted venga con lo que tiene, porque lo que tiene es más poderoso que lo que hay en el mundo. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, y el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. Así es que David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Si se fija, David no se le puso al tú por tú como hombre. David le dijo, yo vengo en el nombre del Señor. Y Él me ha entregado tu vida. Él me ha entregado la victoria. Y el Señor dice, hoy me ha entregado, te entregará hoy en mi mano, porque esto no se manifestaba, se iba a manifestar, pero David ya estaba seguro. Y yo te venceré, porque esto apenas empezaba, pero en lo espiritual ya había sucedido, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y resulta que David hirió a Goliat con una piedra, le cortó la cabeza con su misma espada y venció. Así es que una vez cortada la cabeza del mal, el mal se acabó. Así es que usted y yo debemos de levantarnos en el nombre de Jesús, debemos levantarnos en el nombre de Jesús y herir en la cabeza. Recuerde la promesa que fue descrita desde el principio. Tu simiente, le dijo el Señor a Eva, herirá a la serpiente en la cabeza. A la serpiente le dijo, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Cristo Jesús en la cruz del Calvario desarticuló, desarmó toda maldad. Por eso Él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él. Y por sus heridas ya hemos sido curados. Fíjese, le voy a leer la escritura como dice aquí, por último, en Colosenses capítulo 2, versículos sepultados en el bautismo de Jesús, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, capítulo 2, versículos 12, 13, 14, 15 y 16, y a vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio de la cruz, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu poder y porque tú nos animas en fuerza, en fortaleza. Por lo tanto, hoy mismo, en tu palabra y por tu Espíritu Santo, nos fortalecemos en tu poder, en tu fuerza, en el poder de tu fortaleza, en la potencia de tu fortaleza, en el nombre de Jesús. Nos fortalecemos en ti, Señor, y en la potencia de tu fortaleza, la cual nos ha sido dado por gracia en Cristo Jesús. Y declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.